Hola amigos, los saludo en esta ocasión desde la Basílica de María Auxiliadora en Lima. Y es que en el marco de los 200 años por la independencia del Perú, este santuario mariano fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Además, un dato que muy poco se conoce, pero es afirmado por algunos historiadores, es que el propio San Juan Bosco tuvo una visión profética de este espacio. Vamos a conocerla. Hace unos 100 años, exactamente el 30 de julio de 1821, esta Basílica de María Auxiliadora fue inaugurada como homenaje nacional por el centenario de la independencia del Perú, y al evento asistieron las principales autoridades políticas y eclesiales de la época. Es el único templo construido en el Perú republicano con rango basilical y está agregada a la Basílica de San Pedro de Roma, siendo depositaria de todas las gracias, indulgencias y favores espirituales otorgados a la Basílica Vaticana. Para conocer más de este recinto, conversamos con el padre Santo Dalben, párroco de esta basílica, y nos contó lo siguiente. Me gusta repetir que la basílica no es un museo, sino que es el lugar donde se reúne una comunidad viva de fe, de esperanza y de amor. Y ha plasmado esta comunidad a lo largo de estos 100 años en estas paredes, en estas columnas, en los lienzos, en los vitrales, en el piso. En toda la ornamentación ha expresado la propia fe. En la hipótesis, por ejemplo, que ninguno de nosotros supiera leer ni escribir, no pudiéramos leer ni la palabra de Dios, no pudiéramos leer ni siquiera el catecismo, solo mirando las cosas que encontramos aquí, la ornamentación, podríamos tener una idea clara y precisa de lo que es la fe cristiana. Desde la centralidad de Cristo en el altar, ¿no es cierto? La presencia de María, su madre, nuestra madre, el regalo precioso desde la cruz. Papa Francisco dice que la Iglesia no es un orfanato, o sea, no somos huérfanos ni de padre ni de madre. Tenemos a Dios como Padre y a María como Madre. A los lienzos, que representan los misterios del Rosario, por lo tanto, los hechos fundamentales de la vida de Jesús. Entonces, yo creo que realmente la Basílica, para aquellos que entren con espíritu de fe y no simplemente con gusto estético nada más, puede traducirse en un estímulo formidable para vivir más y para vivir mejor la propia fe de cada día. Por otro lado, también conversamos con el señor David Franco, historiador de la Congregación Salesiana del Perú, y él nos contó las razones que llevaron a que la Basílica de María Auxiliadora fuera declarada como Patrimonio Cultural de la Nación en el marco del Bicentenario de la Independencia. En primer lugar, por su condición de homenaje nacional por el centenario de la independencia del Perú. Recordemos que esta basílica se inaugura el 30 de julio de 1921 como un voto de gratitud de todo el pueblo del Perú a Dios y a su madre por el primer siglo de libertad de nuestro país. Eso ya le da a este templo una connotación no solamente religiosa, sino también patriótica y conmemorativa, lo que se vio reforzado cuando fue reinaugurada el 8 de diciembre de 1924 en la víspera del centenario de la batalla de Ayacucho. Una segunda razón es su condición de hito del paisaje urbano de la ciudad de Lima. La Torre de la Basílica fue durante varias décadas, de hecho durante casi toda la primera mitad del siglo XX, la estructura más alta de la ciudad de Lima. Con sus 60 metros de altura, era un hito visible prácticamente desde todos los lugares de la ciudad. Y aún hoy, en que varios edificios la superan de altura, sigue siendo un elemento destacado en el horizonte de Lima. Un tercer factor es su condición de elemento importante en la historia de la arquitectura religiosa de Lima. Antes de la construcción de la basílica, el diseño de los templos en nuestra ciudad era el mismo que venía desde el siglo XVI, ¿no? Frontis conformado por dos torres escoltando una portada retablo. De pronto llega el diseño de la basílica que revoluciona esta tradición arquitectónica porque ya no tenía dos torres escoltando el ingreso principal, sino una gran torre monumental sin portada retablo. Y esto va a marcar un antes y un después, porque
A partir de este diseño, otras iglesias de Lima comienzan a reproducirlo. Ahora sí les contamos del sueño profético que tuvo Don Bosco con este espacio donde queda la basílica. El santo de los jóvenes tuvo muchos sueños proféticos. Uno de ellos fue el que se dio en las vísperas de la fiesta de Santa Rosa de Lima de 1883 y en el que Don Bosco vio varias de las misiones salesianas que se abrirían a futuro en América del Sur y que existen hasta la actualidad. Además, dio datos exactos de lugares con yacimientos de minerales y petróleo que con los años se comprobarían que en esos puntos geográficos efectivamente estaba lo que el santo había descrito. Sin embargo, aunque no habla exactamente de esta zona en la que nos encontramos, según se describe en el libro titulado Presencia Salesiana del Perú, escrito por el salesiano italiano y misionero Padre Eugenio Penati, el propio Don Bosco afirmó haber visto a la casa salesiana de Lima, delante de la cual pasaba una línea férrea. Un dato interesante porque cuando los salesianos llegaron a este terreno en 1898, había justamente un trencito jalado por mulos que pasaba por aquí. Los hijos de Don Bosco construyeron en esta zona la principal casa de los salesianos en Lima, la Basílica de María Auxiliadora, que es una obra de gratitud a Dios por la independencia de la nación, y de esta forma se cumplió aquella visión profética del santo de la juventud. Amigos, esta es toda la información que tenemos hasta el momento. Me despido de ustedes celebrando el bicentenario del Perú desde esta gran e histórica basílica. Adelante, estudios.